He forgives us. Él nos perdona And he cleanses us. y nos limpia. The cleanses comes after the Nos forgiveness. limpia después del perdón. The forgiveness comes after the confessing. El perdón viene después del confesar. Okay? So if you have confessed this, Entonces, si tú ya confesaste el pecado, then you need to receive the entonces forgiveness. tienes que recibir perdón de Dios. And in receiving that Y cuando forgiveness recibes el perdón, comes this process of cleansing. viene el proceso de limpieza. Does that make sense? ¿Tiene So when you start sentido? making your declaration of Entonces, cuando thanksgiving, comienzas a hacer tu declaración de acción de gracias, then that begins this process eso comienza el proceso of God cleansing your de Dios mind limpiando tu mente from this idea that you're not de forgiven. la idea que está en tu mente que te dice que no estás perdonado. It's pulling down those strongholds. Entonces estás bajando esas fortalezas en tu Where mente, something says you're not forgiven, donde algo te dice que no eres And you're saying, perdonada. "No. Y tú dices, no, I am forgiven soy perdonada because of the blood of Jesus. por la sangre de Jesús. And so what you're doing actually Entonces lo que estás is you're haciendo addressing those thoughts that es you que tú have, estás tratando con los pensamientos en tu mente, pulling down that stronghold bajando esa fortaleza and replacing that y with reemplazándolo what the scripture says. con la escritura. Does that make sense? ¿Tiene sentido? And essentially, that is the process of Y the renewing of the esencialmente mind. es el proceso de renovar nuestra mente. Acuérdense que el contexto en lo que él dijo eso fue que cuando una persona se siente culpable, se siente condenado, se siente como que no ha perdonado, no ha sido perdonado por Dios, entonces por eso fue que él le explicó este proceso. I'm just Sure, that's good. Yeah. telling them, that the real context was when a person has that condemnation and guilt and that stuff. That's why. If you've already confessed the sin, Si ya confesaste el pecado, you don't need to confess it again. no necesitas confesarlo otra vez. By confessing that sin again, Confesando ese pecado otra vez, you're saying you're not forgiven. tú lo que estás diciendo es que no has sido perdonado. So if you've already confessed it, Entonces, si ya lo confesaste, then just start thanking God that He's forgiven you. ahora comienza a darle gracias a Dios que Él te ha perdonado. Okay. Is that simple? ¿Es sencillo eso? Is that something we can do? ¿Es algo que podemos hacer? It's not too hard. ¿No es muy difícil? You don't need to go to seminary. ¿No necesitas ir al seminario para aprender eso? Okay. Bueno, So, entonces, as we were talking about these things before the break, mientras hablamos de esas cosas antes del receso, is there someone hay alguien who was thinking of someone quien estaba pensando de otra persona that they need to forgive? a quienes necesitas perdonar. If so, Si es así, would you like to volunteer ¿te gustaría ser voluntario? for a little experiment? Un experimento. Okay. Okay. Anybody else? ¿Alguien más? Okay, ¿Nadie más? Olga. Olga, ¿puedes She had her pasar? hands up first. Ella alzó su mano primero. Venga, Olga. Okay. Now, what I'm going to do is just kind of give you an example of how to do this. Ahora, lo que voy a hacer es, te quiero dar un ejemplo de cómo hacer Okay. esto. Now, who is it that you need to forgive? Ahora. Hopefully, it's not somebody here, ¿A quién necesitas perdonar? Espero que no sea alguien acá, because we don't want to get into that. porque Okay. no queremos entrar To a my eso. son. Unless it's your husband. No, to my son. Ella misma, herself. To my son. Oh, your Son. son. Yeah. Okay, you want to forgive your son. What is Que it that quiere you want to perdonar forgive your son su for? hijo. ¿Qué es lo que quieres perdonar a tu hijo? I want to forgive him Quiero perdonarle because he's not a good father. porque no es un buen padre. Okay. And also because we raised his daughter, También he porque was in prison for 12 years. criamos su hija cuando él está en la We cárcel. support him for those 12 years. Le ayudamos por ese tiempo. Financially, we pray for him. And Oramos por él. everything we did for him and for his daughter. Y por su hijo. When he came out, Cuando él sale, we expect that he's going to act in a different way. nosotros pensamos que él iba a actuar But diferente, it was the opposite way. pero no fue así. Okay. So then you did all these things for Entonces him, hiciste todas esas cosas para él and he didn't do what you y expected. él him to. no hizo lo que tú le esperabas que hiciera. So essentially, that's a betrayal, isn't it? Entonces, esencialmente eso fue una traición. Yes. Sí, sí, sí. You see, Flesh. there are four major wounds, Hay 4 heridas, ¿verdad? Mayor principalmente. and hopefully I can remember all four. I usually can remember at least three. Y espero que pueda recordarme las 4 normalmente. Betrayal recuerdo is 3. one of them.
¿verdad? La traición es una herida, rejection is el another, rechazo es otra herida, abandonment, el ser abandonado es otra, and abuse. y el abuso. Sí. Rejection, abandonment, Rechazo, betrayal, abandono, abuse. traición y abuso. And several of them work together. Y algunas de ellas, varias de ellas funcionan juntas. Betrayal is a form of rejection. La traición es una forma del rechazo. Abandonment El abandono is a form of rejection. es una forma del rechazo. Okay? So, what you're saying, if I understand correctly, Entonces, si yo entiendo Yes. correctamente, he didn't, he betrayed your él expectations, traicionó Yes. tus expectativas and he abandoned his His daughter. daughter. y abandonó Yes. su hija. Okay. So, a lot of times when you're composing a blessing, Entonces, muchas veces cuando tú haces una you bendición, can compose a blessing that's the opposite of the nature of the offense. puedes hacerla opuesto, contrario a la naturaleza de la ofensa. Okay? So, what is the opposite of abandonment? Entonces, ¿qué es lo opuesto o contrario del abandono? Faithfulness, Yeah. Fidelidad, Acceptance. Acceptance. acceptance, aceptar. See, if someone doesn't keep their promise, Si alguien no guarda sus promesas, That's no betrayal. las cumple, eso es traición. okay? Yes. So that has to do with faithfulness, Y eso tiene que ver con fidelidad. okay? And then Y después, he betrayed you. él te traicionó. Probably, perhaps more correctly, Probablemente, más correctamente, he has betrayed él ha traicionado what you knew God's intention was for him. lo que tú sabías que eran las intenciones de Dios para él. Sí. You see, the blessing is Mira, la God's bendición intention. es las intenciones de Dios. Before the foundation of the world, Antes del fundamento del mundo, God's intention la intención de Dios was for every human being to be blessed. fue que todo ser humano fuera bendecido. Even though he knew some would not want his blessing. Aunque él sabía que iban a haber aquellos quienes no iban a querer. And maybe your son at this point doesn't want God's blessing. Y tal vez tu hijo ahorita no quiere la bendición de Dios. But that shouldn't stop you Pero eso no debería de pararte from a ti speaking God's blessing de hablar la bendición and de God's Dios intention for y his las life. intenciones de Dios para And él. as his parents, Y como sus there are padres, some things you hay understand cosas que tú entiendes about God's intentions for him sobre las intenciones de that Dios he may para not él, understand que él no himself. entiende tal vez. So you can speak that blessing out Entonces of that. puedes hablar esa bendición. Okay? So we're just going to walk through the Entonces process, vamos a caminar a través de and I'm going ese to proceso. speak a blessing, Yo voy a hablar una bendición. okay? And then I'm going to give you a chance to Y speak a después te voy a permitir dar el chance Now, que what tú I have hables una discovered bendición. Lo que yo he is that most descubierto Christians know the need to forgive, es que la mayoría de los cristianos conocen y saben la necesidad de perdonar, but most Christians don't know how to bless. pero la mayoría de los cristianos no saben cómo bendecir. Now, they'll pray and ask God to bless somebody, Ellos oran y dicen, Señor, bendícelos, but that's just a waste of time. pero eso es un desperdicio de tiempo. Let me tell you why. Déjame decirte por qué. We cannot do what only God can do. Nosotros no podemos hacer lo que solo Dios puede hacer, So you know, ¿cierto? God will not do Dios no va a hacer what He's given to us to do. lo que nos ha dado a nosotros que hagamos. So when you pray and ask God to bless Entonces somebody, cuando tú oras y le pides a Dios que bendiga a alguien, He says, that's not my job. Él dice, ese no es mi trabajo. He said, it's your job to Dice, bless them. Es tu trabajo bendecirlos. It's my job to perform the blessing. Es mi trabajo cumplir la bendición. And I can't do my job Y yo no puedo cumplir mi trabajo if you don't do your job. si tú no haces el tuyo. My wife and I Mi esposa y yo have almost stopped praying for our children. ya casi hemos dejado de orar por nuestros hijos. Sometimes people go, La gente dice, ¿ya no oras por tus hijos? we prayed for them for years. Oramos por ellos por años. Now, if they need a car, they need a new job, and they Necesitan need un carro, un money, nuevo trabajo, we'll dinero. pray for that. Vamos a orar por Okay. esas cosas. But the character issues, Pero las cosas de carácter, we stopped praying for those things. dejamos de orar por esas cosas. And we changed all of our prayers Y cambiamos todas nuestras oraciones to blessings.
a bendiciones. And as soon as we did, Y cuando hicimos eso, things began to happen. cosas comenzaron a suceder. Things that we've been praying for years to Cosas que happen. habíamos estado orando por años. Overnight, God released them. De día a noche Dios las soltó. And when you start blessing Y someone, cuando comienza a bendecir a there's alguien, usually an immediate effect. normalmente hay un efecto inmediato, But it doesn't end there. pero no termina ahí. You see, because the blessing continues to work. Porque la bendición continúa. And since God has authorized you to Entonces, bless, como Dios te ha autorizado a bendecir, He's made you His ambassador. Él te ha creado como embajador When suyo. you bless, Cuando tú bendices, it's like God spoke it Himself es como que Dios lo habló mismo, because He's given you the authority. porque te ha dado la autoridad. And your words are like God's Y words. tus palabras son como las de Dios. Isaiah 55, Isaías He 55. said, as the rain and snow come down from heaven and water the earth, Como la lluvia y la nieve viene y riega la and tierra cause it to bring forth and yield, y causa que produzca, so is my word that goes out of my mouth. así es mi palabra. It will not Sale return to de mi me boca, no regresará a mí until it accomplishes the hasta thing que I sent it to do. cumpla lo que yo la he enviado. So when you speak that blessing, Cuando tú hablas esa it bendición, goes out there sale allá and it starts working. y comienza a obrar. And it doesn't come back Y no regresa until it's finished the job. hasta que cumple el trabajo. That's the power of blessing. Ese es el poder de la bendición. So, Entonces, let us forgive your son. vamos a What's his perdonar a name? tu hijo. Josué. Josue. His name is All right, so, Josué. so just say this after me. Entonces, di esto conmigo. Father, in Jesus' name, Padre, en el nombre de Jesús, because you have forgiven me completely, porque tú me has perdonado completamente, I now forgive Josue ahora yo perdono a Josué for everything he's done to me, por todo lo que me ha hecho, for every dirty word he ever said to me, por todas las palabras and for que me ha every dicho, evil act he's committed against me. por todas las maldades que I ha hecho. forgive him of all those things. Lo perdono de todas esas I cosas. forgive him for abandoning his daughter. Lo perdono por abandonar a su hija. And whatever you may have against him, Y todo lo que yo tenga, que tú tienes contra él, these things are not on the list todas estas cosas no están en la lista. because I forgive him. Porque yo lo perdoné. In Jesus' En name. el nombre de Jesús. Amen. Amén. Now we got him at 0. Ahora él ya llegó a cero, su cuenta está en cero. Okay? We pulled him up out of the hole Lo sacamos del hoyo de la deuda and we've got him at 0. y lo obtenemos a Now cero. let's ahora. get him past there. Ahora queremos que él Okay. pase a otro lugar. So I'm de going ahí. to speak a blessing. Yo voy a hablar una bendición. May Josue Que Josué know the love of God. conozca el amor de Dios. May he know the Lord Que él conozca al Señor just like the Lord knows him. tal como el Señor le conoce a él. May he surrender himself Que él rinda a sí mismo to God's purpose a los propósitos de and Dios plan for his life. y los planes para su May vida. he embrace Que él pueda abrazar the love of God. el amor de Dios And may he be so secure in that love y que él esté tan seguro en ese amor that nothing can move him out of que his place. nada lo pueda mover de ese lugar. And may that love that he knows Y que ese amor que él conoce be the dominating factor sea el factor dominante in all of his en relationships. todas sus relaciones And may his daughter know y que su hija conozca that God loves her que Dios la ama a ella because God has turned the porque heart of his Dios father ha volteado el corazón de su padre to her. a ella. Amén. Amen. Amén. Okay, now, Ahora, is that a good blessing? ¿es una buena bendición eso? You know, that blessing is nothing Esa bendición no es nada compared to your blessing. comparada a tu bendición. Because I can bless him because I know God's intention. Porque yo lo puedo bendecir porque yo But if conozco we la want to get the bendición de Dios. real power of God Pero si involved queremos here, el poder we de need Dios somebody who's involucrado got the acá, authority. necesitamos a alguien quien tiene la autoridad. And it's you. Y eres tú. Okay? I don't know how many testimonies we have. Y yo no sé cuántos testimonios tenemos. I do this in seminars, Yo hago esto en seminarios. and people who go through it La gente quienes pasan y hacen esto, will write me a letter después me Call escriben me una up. carta, me llaman and say, you know, I forgave my mother. y me dicen, perdoné a mi mamá. And the very next day she called me up. Y el próximo día me I llama haven't ella. spoken to her in years. No he hablado con ella por años. I forgave so and so. Perdoné a tal y tal. The next day I got a letter in the mail from El her. próximo día recibí carta de él. You see,
We're ves, dealing with eternal matters here, tratamos con cosas eternas aquí. and time and space don't matter. Y el tiempo y el espacio no importan. Unforgiveness El falta de perdón is an unrighteous judgment. es un juicio que no es justo. And when you forgive that Y person cuando tú perdonas a esa and persona bless that y person, bendices a esa it persona, lifts that unrighteous judgment off of levanta them, ese juicio injusto de ellos and their spirits y su know it. espíritu lo saben. They don't understand No it, lo entienden acá, but their spirits know it. pero su espíritu lo sabe. I can guarantee you this. Te puedo garantizar esto. After you've heard this message, Después que hayas escuchado este mensaje, in this next week, en esta próxima and in semana the days to come, y en los días por venir, you're going to be thinking about people you need to forgive. vas a empezar a pensar de gente quienes necesitas perdonar. So just remember, forgiveness is Recuérdate. to forgive is a choice. Entonces acuérdate que el perdonar es una opción, es una But decisión. forgiving is no good Pero perdonar no sirve without the blessing, sin la bendición. because it's a package deal. Porque es un paquete, un combo. It's a package deal in giving forgiveness. Es un paquete el dar perdón. It's a package deal in receiving. Es un paquete en recibir. Okay? ¿Está bien? All right, here's what I'm going to do. Ok, eso es lo que vamos a hacer, hermanos. I'm going to give you some more examples of blessing. Yo quiero darle más ejemplos I'm going de to pick a few bendiciones. of you out and give you a blessing. Voy a escoger algunos de ustedes y les And then quiero bendecir. we're going to choose up sides Y después vamos a escoger and bless one another, y vamos a tomar, ¿verdad? because you need some Gente, practice. y ustedes van a bendecirse uno al otro Now, porque here's the necesitan thing about practicar. Esta es la cosa de las bendiciones. It's almost impossible Casi es imposible to do it wrong, hacerlo equivocadamente, but you can always do it better. pero siempre lo puedes mejorar, ¿no es cierto? I think the only way you can do it wrong La única manera que lo pudieras hacer mal is to ask God to bless somebody. es pidiéndole a Dios que los bendiga. So if you don't think you can bless like Si I bless, tú no piensas que puedes bendecir como yo bendigo, you got to remember, acuérdate, I've been practicing this for probably 30 years or yo he more. estado practicando eso por 30 años tal vez. Huh? So I had a lot of practice. Entonces tengo mucha práctica. So don't let your lack of practice No permitas que tu falta de práctica, keep you from practicing. ¿verdad?, te impida a practicarlo. Okay? Now, what I recommend to people Lo que yo le recomiendo a la gente is that you write your blessing down. es que escribas tu bendición. And it doesn't need to be long, No tiene que ser larga, just 2 or 3 things. 2 o 3 cosas. Write it on a card. Escríbela en una tarjeta. When you think about that person, Cuando pienses en esa persona, speak out your blessing. habla esa bendición. Don't read that blessing to No yourself la lees a ti mismo because you're just thinking. porque solo estás You're not pensando, blessing. entonces no lo estás You bendiciendo. got to speak it. Tienes que hablarlo Okay? Because, you know, God thinks about you, right? porque sabes que Dios piensa en ti, But, you know, it's what He says about you that pero es lo comes que Él fast. dice de ti que se cumple. So you got to say it. Tienes que decirlo. The definition of a blessing is this. La definición de una bendición es A esta. blessing is a transfer La bendición es una either transferencia by word or deed. por palabra o hecho. You speak that blessing. Tú hablas esa bendición. You're transferring Tú transfieres God's intention las intenciones de to Dios that purpose. a esa persona. Okay? ¿Sí? So, Entonces, this gentleman right here, right behind hermano, Olga, hermano atrás de Olga, Máximo. who's writing now. Maximo? Máximo. Max, would you stand up, please? I'm going to give you a just stay right there. That's good. Quédate ahí. I'm going to give you a blessing. Te voy a dar una Stay bendición. in the camera here. Max, may the Lord establish His word to you. Máximo, que el Señor establezca su palabra a ti And may He give you clarity y que Él te dé claridad concerning the things that He has spoken, concerniente las cosas que Él te ha hablado, so that you might be free of any misconceptions para que seas libre de todo mal concepto and understand just exactly what He meant. y entiendas exactamente lo que Él te quiso decir. Now, may the Lord restore to you Ahora que el Señor restaure a ti some things that have been stolen. cosas que se te han robado. And as the scripture Y says, como la Escritura dice, when the thief is found, cuando el ladrón se he must encuentra, restore Él sevenfold. tiene que restaurar 7 And so the veces. Lord make up for Pues that que el Señor haga de which has vuelta been eso, missing lo que te and faltaba which has been taken from y lo you, que se te ha robado, so that you might rest, para que descanses you might know y sepas for a surety por seguro that God is your que provider Dios es tu proveedor and you have no y need no tienes to depend necesidad on anyone de but Him. depender en nadie más que Él.
And that He will not only meet your Y needs, Él no solo va a suplir tu necesidad, He will give you exceedingly abundantly above Él te dará excelentemente, verdad y abundante y sobre anything you can imagine. lo que puedas imaginar. May you rest Y que tú descanses en Él and be at peace. y estés en paz. Amen. Amén. Okay? Now, if you want a blessing, just Ahora, say amen. Si quieres una bendición, If di you want the amén. blessing I gave him, you'll just Si say quieres- amen. Lord, I want that Si blessing. quieres la bendición que yo le di a Él, solo dile, Okay. amén, Señor, yo recibo eso. All right? Hallelujah. The sister in the sweater there, Hermana en el suéter, your name, please? Edith, Edith, Edith? Okay, would you come up? So ¿puedes venir? that way everybody can see you. Para que todos te puedan ver. You have any children? ¿Tienes hijos? No children. Are you sure? ¿Seguro? Okay. Bueno, May you be que tú seas a mother una madre in Israel. en Israel. May the Lord touch the hearts of young women Que el Señor toque los corazones de mujeres jóvenes, as they touch your heart. como ellos tocan tu corazón. May the Lord bring you Que el those Señor te traiga aquellas for whom He wishes you to care for, a quienes Él quiere que tú cuides, so that you might give them para que tú les des a ellas security seguridad in the Lord, en el Señor. that they might know Que ellas conozcan that Jesus loves que them Jesús les ama because you love them. porque tú les amas. They give you wisdom Que Él te dé and sabiduría understanding, y entendimiento so that you might guide them para que tú les guíes and that they might be encouraged y ellas sean animadas and become strong in the y Lord, sean fuertes en el so Señor that they could spread that love to para others que ellos as well. puedan esparcer ese amor a otros también. And may you be brave Y que tú seas valiente and full of faith, y llena de fe, knowing that God is making the sabiendo que way, Dios está abriendo camino and that where you are lacking, y donde a ti te falta, He is more than sufficient, Él es más que suficiente so that you might not need to depend upon yourself, para que no necesites depender de ti but that the mismo, Lord pero que el Señor would take what He's done in you tome lo que Él ha hecho en ti and do it in y others. lo haga en otros. Amen? Amén. Okay? All right, that's good. That's good. Amen. Okay, the guy in the green shirt there, We're at. right there in the middle of that row where Okay. Mario, Mario. venga. Oh, Yeah, come on up here. Let's- Venga aquí. Give me a hand, Mario. Now, in a minute, we're going to bless each other. Ahora en un minuto nos vamos a bendecir unos a Here's how otros. you do it. Take Esa them es by la the manera que hand. lo haces. You look them in the Lo eye. tomas por la mano, lo ves a los Don't ojos. bow your head and pray. No agaches tu cabeza y ores. Okay? You know, when Jesus prayed, He didn't close His eyes. Cuando and bow his Jesús head. oró, Él no cerraba sus ojos. You know what He did? He lifted up His eyes to heaven. ¿Sabes qué hacía? Él alzaba sus That's how he ojos al prayed. cielo. Así oraba Okay? Él. So it's okay to pray. Entonces, And está bien it's certainly orar. okay to bless with your eyes open. Está bien bendecir con tus ojos abiertos. Mario, Mario, may the Lord bless you que el Señor te bendiga with understanding con entendimiento that que releases suelta resources recursos to the body of Christ. al cuerpo de Cristo. May you be free of the need to control those things. Que seas libre de la necesidad de controlar esas cosas. And as freely you have received, Y tal como recibiste freely gratuitamente, give. gratuitamente In des. physical resources, Recursos físicos, in wisdom and understanding, sabiduría, entendimiento and in the teaching of others. y en la enseñanza How a to otros, appropriate cómo apropiar God's provision la provisión de and how to Dios spread that y through the earth cómo esparcer eso por la tierra so that in you para que en ti all the nations of the earth todas will las be blessed. naciones de la tierra sean bendecidas. Amen. Amen? Amén. Yeah. Amen, amen, amen. Yeah. Amen. Yeah, there's a couple things I need to tell you. And I had Unas cosas más que te quiero decir. one really. Oh, when after all this happens and you're remembering somebody you need to forgive, Después de todo eso, cuando Dios te empieza a traer a memoria a alguien que necesitas perdonar, please por favor, don't go talk to them. no vayas a hablar con ellos. You need to first forgive them Primero tú necesitas perdonarlos and then bless them y después bendecirlos and then ask God
to arrange y pídele a Dios que Él orquestre any meeting He might want you to have. cualquier reunión with que that Él person. quiera que tengas con esta Let me persona. tell you why. Déjame decirte por qué. If you go to someone and say, Si tú vas a alguien y le dices, I forgive you, oíme, yo te perdono, they might say, te van a decir, for what? Who do you ¿por think you qué? are? ¿Y vos quién te crees que sos? But if you will forgive them and then bless them, Pero si tú los perdonas y después los if you have bendices the opportunity to meet with them, y Dios provee la oportunidad de reunirte con then ellos, you're in the position of having blessed them. entonces tú estás en la posición de And your haberlos ya thinking bendecido and y your tu attitude pensamiento y towards tu them has actitud changed. ya haber cambiado. Because you cannot long feel ill towards someone that you're blessing. Porque no puedes sentirte mal por alguien quien sigues bendiciendo. You see, you start blessing them, Comienza a bendecirlos. your emotions will change. Tus emociones cambian. And your attitude will change Y tu toward that actitud person. va a cambiar hacia esas personas. But if you don't do that, Pero si no haces eso, when you meet up with them, cuando los veas, all you have is an accusation. lo único que vas a tener es una acusación. But if you'll forgive and blessing, Pero si bless them, perdonas y los bendices, then when you meet with them, cuando te reúnes con all ellos, you'll have is a blessing. lo único que vas a encontrar en tu corazón es bendición. Okay? ¿Sí? Now, I'm going to give you Ahora te voy a dar a mind-bending concept. un concepto que va a hacer tu mente doblarse. Are you ready? ¿Estás listo? What gospel ¿Qué evangelio did Jesus preach? predicó Jesús? Repentance, the kingdom. Kingdom. In Matthew chapter 4, Mateos capítulo at the 4. very end of it, Al fin de él, it says that Jesus went about dice que Jesús salió all Galilee, por toda Galilea, healing sanando the sick los and enfermos preaching y the predicando gospel el evangelio of the kingdom. del reino. So what gospel did Jesus preach? Entonces, ¿qué evangelio predicó Jesús? No? El reino, the kingdom, The gospel of the kingdom. el reino del Okay, el evangelio del reino. what gospel did Paul preach? Ahora, ¿qué evangelio predicó Pablo? Well, he preached the gospel of Christ, Él predicó el evangelio de Cristo. which is the gospel of ¿Cuál es el evangelio the kingdom. del reino? Okay? Now, Bueno. if the scripture preaches a gospel, Si la escritura predica el evangelio, what gospel does it preach? ¿qué evangelio predica? El kingdom. There's only one gospel. Solo hay un evangelio. See? ¿Ves? Let's look at Galatians Vamos a ver Gálatas, chapter 3, capítulo 3, verse 8. versículo 8. Now, just make the note of it. Let me quote you. Solo haz nota de ello y déjame decírtelo. It says, and the scripture En la escritura, preached the gospel la escritura predicó el evangelio to Abraham. a Abraham. Now, isn't that interesting? Qué interesante. You see, Abraham lived 430 years before the scripture was ever written. Abraham vivió 480 años antes de que la escritura fue escrita. But Paul tells us Pero Pablo nos dice that the scripture preached the gospel to que Abraham. la escritura le predicó el evangelio And a if the Abraham. scripture preached the gospel to him, what gospel did it preach? Y si la escritura le predicó el evangelio, ¿qué evangelio le predicó? El kingdom. Okay? And when the scripture preached the gospel to Y Abraham, cuando la escritura le predicó el evangelio a Abraham, this is what it said. esto fue lo que le dijo. In you En ti shall all the nations of the serán earth be todas las blessed. naciones bendecidas. Another place he said, in you and in your seed En otro lugar dice, en ti y en tu semilla shall all the nations of the serán earth be todas las blessed. naciones de la tierra And bendecidas. Paul tells us, Y Pablo nos dice if you belong to Christ, que si le perteneces a Cristo, you are Abraham's seed. eres semilla de Abraham. And so, in Abraham, the father of our En faith, Abraham, el Padre de nuestra fe, and in us, y en nosotros, all the nations todas las naciones of the earth will be de la blessed. tierra serán bendecidas. Is it no wonder why the world is in the condition it's in?
no hay duda por qué el mundo está en la condición que está. Because we don't know how to bless. Porque nosotros no sabemos bendecir. And if we do know, we're not doing it. Y si sabemos, no lo estamos Because haciendo. it's in you. Porque está en It's ti. in you. Está en And ti. you, En and ti. all the nations of the earth will be Todas las naciones serán bendecidas en ti. blessed. That's why it's important Por eso es importante to learn how to bless aprender a bendecir and to go out and do it. y ir a hacerlo. Because God said to Abraham, Porque Dios le dijo a Abraham, surely in blessing, seguramente en bendición I will bless you, te bendeciré and you'll be a blessing. y serás una bendición. That tells me two things. Eso me dice dos cosas. Number one, Número uno, God says, when I start blessing, Dios dice, cuando yo comienzo a bendecir, you're on the list. tú estás en la lista. But it also tells me this. Pero también me dice esto, As you bless, como tú bendices, God blesses you. Dios te bendice a ti. Then in the law it says, En la ley dice if you do all these things in the law, que si cumples todas estas then all cosas en these la ley, blessings will overtake you. todas esas bendiciones te sobrevendrán. ¿Sí? So if the blessings overtake you, Entonces, where are they coming from? Si las bendiciones te sobrecargan, van sobre encima de ti, ¿dónde te llevan? Are they coming from in front of you or behind you? ¿Vienen de delante de ti esas bendiciones o vienen detrás de ti si te alcanzan? Behind you. De atrás. Okay? So as long as you're chasing God's blessing, Entonces, mientras tú andes buscando la bendición de Dios, they can't overtake you. ellas no te pueden, ¿verdad?, sobrealcanzar. See? So, if you want Entonces, God's blessing, anybody want God's blessing? ¿quién quiere la bendición de Dios? You got to do two things. Tienes que hacer dos cosas. You got to stop Tienes trying to get God to bless you. Que parar, dejar de intentar que Dios te bendiga. Because the harder you try, the less it happens. Lo más que intentas, lo menos que sucede. That's the law. Esa es la ley. Okay? So stop Entonces, trying to deja get God to bless you. de intentar de hacer que Dios te bendiga And then start blessing y yourself. comienza a bendecirte a ti Now mismo. you start blessing. Que tú comiences a bendecir a otros. You can bless yourself, I guess. Tú puedes bendecirte tú mismo, But why would you want to pero ¿por qué quisieras hacerlo? when you got God to bless you? Cuando tienes a Dios quien te bendiga. And I guarantee Y te lo your garantizo, blessings for yourself que tus bendiciones para ti mismo, are pretty puny ¿verdad? Son muy pequeñitas compared to God's blessing. comparadas a las bendiciones de Dios. Okay? So stop trying to Entonces, get God to deja bless you. de intentar de hacer que Dios te I bendiga. don't have any messages, No tengo how many mensajes. books have been ¿Cuántos written libros se han escrito on how to get God to bless you. de cómo hacer que Dios te bendiga? You probably read some. ¿Has leído alguno de esos Probably heard libros? some. Tal vez has escuchado de esos mensajes. Listen, I'm going to tell you exactly how to do it. Te voy a decir exactamente cómo hacerlo. Quit it. Quit trying Deja, to get God to bless you. deja de hacer que Dios te bendiga. And you start blessing. Y tú And you comienzas a start bendecir a otros. being a blessing. Comienza a ser una bendición. And then look out. Y después cuidado, You won't see it coming. porque no lo vas a ver que venga. But His blessing will Pero la overtake you. bendición de Él te va a sobrealcanzar. Just like a mighty tide. Como una Like a ola, tsunami. como un tsunami. Hallelujah. Aleluya. Okay, you ready to practice? ¿Listos para practicar, muchachos? Okay. Bueno. So find a partner, Ahora, párense, encuentren a un compañero, preferably not your spouse. preferiblemente que no sea tu esposo o esposa, Okay? And y take them by the hand, lo tomas de la mano, look them in the lo eye, miras al ojo and say, here's my y le blessing for dices, you. aquí está mi bendición para May ti. the Lord. We got about half an hour. Okay. Bueno, Did you get a good blessing? ¿recibiste una buena bendición? Did you give a good blessing? ¿Diste una buena bendición? Was it hard to do? ¿Fue difícil hacer eso? Did you notice something change in you ¿Viste que algo cambió en ti when you gave the blessing? cuando diste la bendición? When you received the blessing? Cuando recibiste la bendición. Did it kind of sound like a prophecy? ¿Sonaba casi como una profecía? Oh. So that's all the prophecy is. Eso es todo lo que una profecía Is es. someone speaking God's intention for Es you. alguien hablando las intenciones de Dios para ti. Right? And that's what you're doing. Y eso es lo que tú estás When you haciendo. bless. Cuando tú bendices,
You're speaking God's Tú intentions. estás hablando las intenciones de Dios. So you can compose a blessing that's the opposite of an offense. Entonces tú puedes hacer una bendición, componerla que es opuesta a una ofensa. You can compose a blessing for what's missing in someone's Puedes life. componer una bendición que calca con lo que le falta a la persona en su vida. And so if you have children ¿Tienes hijos? and you see there's something missing in their Y ves character, que hay algo les falta en su vida, just start blessing them with that. empieza a bendecirlos con eso. And you should Y deberías compose a blessing, componer bendiciones, write it down, escribirlas for your spouse if you have para tu one, esposo, tu esposa si tienes, for your spouse if you have one coming, para tu esposa si tienes que viene, even if you don't know who they are. aunque no la conozcas, o tu esposo, Okay. For your children if you have them, tus hijos si los tienes, in children that you might have coming. y hijos que tal vez vengan, Once vienen your en spouse camino, arrives. cuando llegue tu esposo. You need to compose a blessing for your parents. Tienes que hacer una bendición para tus padres. You need to compose a blessing for the leaders of your community. Tienes que componer una bendición para los líderes de tu It doesn't comunidad. matter if they know the Lord or No not. importa si saben, conocen del Señor o no, It's your job es tu trabajo. that in you shall all Y the en ti, nations of the earth be todas blessed. las naciones de la tierra serán bendecidas. Okay. Now we have Ahora, a president in the United Hay un States presidente en los Estados Unidos that's not popular with a lot of Christians, que no es popular con los cristianos and they're bad mouthing him. y hablan mal de él. Big mistake. Gran Yes. error. Así es. You may not agree with him. Tal vez no estamos de acuerdo con él, You sure better be blessing him. pero mejor Así es. bendícelo. Pick the worst person you know in your neighborhood Escoge la peor persona que conoces en tu and vecindario start blessing them. y comienza a bendecirlos. Huh? Now let me tell you another story. Déjame darte otra historia. Everybody knows Stephen, right? Todos conocen a Esteban. What was Stephen? ¿Quién era Esteban en la Biblia? Martyr, Well, yeah, but sí. he was an evangelist, Pero él wasn't era un evangelista, ¿no es cierto? he? He's talking to the religious leaders, Él está hablando a los líderes religiosos and they don't like what he's y saying, no les gusta a ellos lo que él tiene que decir. and they start grinding their Y teeth at him. empiezan a crujir los dientes, a crujir los dientes. But then Stephen has a vision. Y después Esteban tiene una visión. He looks up Él ve arriba and he sees Jesus standing at y the él right ve a hand of God. Jesús parado a la mano derecha de Dios. And so he says, I see the Son of Y Man entonces él dice, yo veo al Hijo del Hombre standing at the right hand parado a la mano of the derecha throne of God. del trono de Dios. Well, to these folks, that was blasphemy. Para esos líderes religiosos eso era blasfemia. So they grabbed Stephen Agarran a and they Esteban drug him y outside of town. lo tiran fuera del pueblo. In that crowd was a young man. Y en ese grupo de gente había un He muchacho. didn't throw any stones, Él no tiró ni una piedra, but I think he was inciting this pero riot él against fue Stephen. el que agitó ese caos. He said, "Here, let me hold your coat. Here's a rock." Y le dijo, dame tu chaqueta y tenés esta piedra, la vas a necesitar. Okay? And here's Stephen. Esteban está ahí. Here's the sequence of events. Y esta es la secuencia de los eventos. He sees Jesus standing Él ve a Jesús parado at the right hand of the a Father. la mano derecha del Padre. Now, when God raised Jesus from the dead, Cuando Dios levantó a Jesús de entre los muertos, where did he put him? ¿dónde lo puso? But how? ¿Pero cómo? He seated him. Lo sentó. God raised Jesus from the dead. He seated him. at the Dios right hand. levanta a Jesús de entre los muertos y lo sienta a la mano derecha. But Stephen doesn't see him sitting down. Pero Esteban no lo ve sentado, He sees him standing up. lo ve parado. Now, I love to tell this story in Cuba Ahora, me encanta decir esa historia en Cuba, because they like baseball. porque en Cuba le gusta el You know anything béisbol. about baseball? ¿Saben de béisbol ustedes? A little Un poquito. All right, just imagine Ahora imagínense you're ustedes the home team. que tú eres el equipo, ¿verdad?, de la It's the casa. bottom of the ninth inning. Y ya es está en la última del noveno inning. You're down 3-0. Estás 3-0 perdiendo, The bases are loaded. pero las bases están llenas. Your best hitter is at the Y plate. tu mejor, ¿verdad?, bateador está en And la the home. count is 3-2. Y la cuenta es 3-2. Who's sitting down? ¿Quién está sentándose en ese punto? Nobody. Nadie. Like Jesus, De la igual manera, he Jesús, stood up Él se paró to see this big play. para ver esta gran jugada.
And so Stephen, Y entonces Esteban, he says, I see Jesus. él dijo, yo veo a Jesús. And he says then, Y él dijo, Father, into your hands Padre, a tus manos I commit my spirit. encomiendo mi espíritu. And then he knelt Y down. después él se arrodilló. One translation says he fell to his knees. Una traducción dice que él cayó a sus rodillas. So I wondered about that. Entonces yo me pregunté un poco acerca de If I eso. got hit in the head with a rock, Si me golpearan en la cabeza I con might una fall to my piedra, knees too. tal vez yo cayera de rodillas So I looked también. it up. Entonces lo busqué. That phrase Esa frase is the same phrase that's used es la misma frase que se when utiliza Peter knelt down beside the Cuando bed of the little girl and raised her Pedro from the dead. se arrodilló a la orilla de la cama de la niña que estaba muerta. Y la It's the same resucitó. phrase that's used Es la misma when frase Paul knelt beside the Sea of cuando Galilee Pablo se arrodilló and prayed al with mar the Ephesian Galilea elders. y oró con los ancianos de Efesios. So Stephen Entonces wasn't Esteban, driven to his knees. él no fue tirado al piso, He bent his él knees. dobló sus rodillas. In the Hebrew, En el hebreo, the verb to bless el verbo bendecir means to bend the knee. significa doblar la rodilla. So Stephen, El Esteban entonces, now the New Testament was written in Greek, right? el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿no es cierto? But Stephen was a Hebrew. Pero Esteban era un hebreo. And he most likely went to Hebrew school when he was a little boy. Y cuando él era niño, de seguro fue a escuela de hebreos. So here is Stephen Entonces aquí está Esteban being stoned. siendo apedrado. He doesn't kneel down in Greek. Él no se dobla la rodilla pensando en griego, He kneels down in Hebrew. él dobla la rodilla en hebreo. And he says, Father, Y él dice, Padre, do not lay this sin no pongas este to their pecado charge. a la cuenta de You ellos. see, Stephen knew what he was doing. Esteban sabía lo que When él he knelt hacía. down, Cuando él se arrodilla, he knelt down to forgive él se arrodilló para perdonar and to bless. y para bendecir. Now, this young man Ahora este who was joven, passing out rocks, we know who he is. quien estaba dando las piedras, sabemos quién es él. Not long quién él after, es. No mucho he's tiempo on the way después, to Damascus, él va camino a Damasco and God meets him y there. Dios se encuentra con And él. Jesus said, Saul, Saul, why are Y you Jesús persecuting le me? dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? He said, who are you? Le dice, ¿quién eres He tú? said, I'm Jesus. whom Dice, you yo soy persecute." Jesús al que persigues. Well, you know, Saul never persecuted Jesus, Saulo nunca persiguió a Jesús, but he had letters from the Sanhedrin pero tenía cartas del Sanedrín that authorized him to imprison Christians, que le autorizaba encarcelar a los cristianos, have them beaten, que los golpearan, thrown in que jail, los tiraran a la cárcel, even killed. aún matarlos. Jesus said, why are you persecuting me? Jesús le dijo, ¿por qué me persigues? Remember, Jesus said, is as much as you do this to the least of these, ¿Te my acuerdas brothers, lo que dijo Jesús? En lo que cuanto lo hace esto al más pequeño, you've done it unto me. me lo has hecho a mí. So God meets Entonces Paul, Dios se encuentra who con be Pablo, Saul on the road to con Saulo en el camino a Damasco. Damascus. It's my belief Es mi creer that incident happened que ese incidente sucedió because of what Stephen spoke por lo que Esteban habló on the day he was en stoned. aquel día que lo habló. Paul even talked about that later. Y Pablo aún habla de esto más tarde. Let's consider the significance of this. Considera la significancia de esto. Western civilization La civilización del oeste is founded on the Bible. está fundada sobre la Biblia. Now, it's true we're losing a lot of that, Es cierto que estamos perdiendo mucho de eso, but our system of justice, pero nuestro sistema de juicio, our societies nuestras sociedades are founded están on the fundadas Scripture. en See, las the Escrituras. basis of civil and criminal law La base de la ley civil y criminal is the golden rule. es la regla de oro. Do unto others Haz a otros as you would have them do unto you. como quieres que te hagan a ti. ¿No es cierto? See, the Bible La Biblia did not become widespread no se esparció until what we call the New Testament was added to it. hasta cuando lo que nosotros llamamos el Nuevo Testamento fue añadida. And the foundation of Western society Y el fundamento de la sociedad del oeste Comes out of occidental, ¿verdad? Sale de ahí. Okay, so far? ¿Entienden? ¿Me siguen? Now this guy, Saul Ahora, of Tarsus, este Saulo, Pablo, Pablo, wrote a third of the New Testament, escribió una tercer parte, ¿verdad? Del Nuevo on Testamento. which Western society is founded.
por la cual la sociedad occidental fue establecida. Is that affecting us today? ¿Nos afecta eso hoy en día? You and I Tú y yo are living in the effect estamos viviendo hoy en día en los of the efectos blessing de la that bendición Stephen spoke que on the day Esteban that habló he en was el stoned. día que lo apedraron. If it wasn't for Paul, Si no hubiera sido por Pablo, we'd have all become Jews before we could get saved. todos nos hubiéramos tenido que And receive the Holy convertir en Spirit. judíos antes de ser salvos y para recibir el Espíritu That's Santo. true. ¿No es cierto? Peter first had the revelation about the Gentiles, Pedro primero recibió la revelación de los gentiles, but he never got it. pero no la apropió. Not really. No en It realidad. was Paul Fue Pablo who said, you don't have to quien dijo, circumcise. no tienes que ser You don't have circuncidado, to do all those things no that tienes que even hacer the todas fathers aquellas couldn't do cosas themselves. que aún los padres no pudieron hacer. It was Paul who taught us Fue Pablo quien about our nos enseñó liberty in Christ. de nuestra libertad en Cristo. And he could do that Y él pudo hacerlo because of what Stephen did. por lo que Esteban hizo. You see, the iniquities are visited on the children Las iniquidades se visitan Iniquities of sobre the fathers de los padres, se visitan to the third and fourth a la generation. tercera y cuarta generación. How long does the blessing endure? ¿Cuánto permanece la bendición? 1,000 generations. 1,000 generations. Did I say that right? Okay. 1,000 generaciones. That's the power Ese es el poder of blessing. de las That bendiciones. is the power Ese es el and poder the authority y la autoridad that's in your que hands. está en tus manos. The power and El the poder y la authority autoridad, to change your family, cambiar tu familia, to change your community, cambiar tu comunidad, to change your nation. cambiar tu nación. Because in you Porque en ti shall all the Todas nations of the earth be blessed. las naciones de la tierra serán benditas. Can I get an amen, somebody? ¿Alguien me puede dar un amén? Let's talk a little bit about Hablemos un poco 3 kinds of returns. sobre 3 tipos de ganancias, de retornos, 3 kinds de of. evoluciones. You know this passage in Matthew 7, I think it is. ¿Conocen el pasaje de Mateo 7? Give, and it shall be given to you. Da, dice, os será dado a ti, Good measure, buena medida, pressed down, ¿verdad? shaken together, Sacudida and running over. y rebosando. For with the same measure that you Con measure, la misma medida que mides, it'll be measured back to se you. medirá a ti. Before that, he said this: Antes de eso, él dijo esto: judge not, no juzguéis so that you would not be judged. para que no seáis juzgados. So anytime you judge somebody, Cuando juzgas a alguien, that same judgment's going to come back ese on you. mismo juicio viene sobre ti, Good measure, pressed down, shaken together, and running over. ¿verdad? Buena medida, bien empujada, rebosando. Okay. Now I hear a lot of preachers Ahora yo escucho a muchos use that verse predicadores for money. utilizan ese versículo Give para and it shall dinero. be given to you. Da, dice, os dará a ti. But think about this: Ahora piensen esto. good measure, pressed down, shaken together, and running over. Buena medida, ¿verdad? Bien apretadita y rebosando. Now, how about brown sugar? Ahora, what? Brown sugar. Do they have Azúcar morena, that? Okay. ¿sí? ¿La You conocen? sift it. ¿Verdad? La tienes que You la put tienes it in a que cup. la pones en una Fill taza, the cup up. llenas la taza Then you press it down, y después la empujas, la empacas and you put more in. y después le pones más And you keep pressing it Y down, sigues pressing it down, pressing it presionándola, down till you can't get presionándola, any more in it. hasta And cuando you ya pour no some puedes on top tener of it. más y and it's pones running encima y está Okay? sobresaliendo. So if you ¿sí? take all that brown sugar Tomas toda esa azúcar morena and sift it again, y la pones, ¿verdad?, a colar otra vez. how many cups of brown sugar would you have? ¿Cuántas tazas tendrías de azúcar morena? 2, 2, maybe 3. tal vez 3. Okay. ¿sí? What if a farmer Pero ¿qué tal si un agricultor planted his crop, sembrara su semilla and for every seed he planted, y por cada semilla que él sembrara, he got 2 or 3 back? le dieran 2 o 3 de vuelta? Do you think he would be in the farming business very long? ¿Piensas que se quedaría en el negocio de Okay, agricultor so we're not talking por about mucho tiempo? sowing and reaping. That's a different kind of return. No estamos hablando de sembrar y de cosecha. We're Eso talking es about otra. judgment and mercy. Estamos hablando de misericordia y justicia. You see, if you give out judgment, Si tú das juicio, you can't handle tú no puedes more than 2 or 3 Recibir. times the return on that. más que It'll 2 o kill you. 3, ¿verdad? El retorno en eso te mataría. But if you give out mercy,
Pero si tú das You misericordia, don't need no more than necesitas 2 or 3 times. más de 2 o 3 veces. That's one kind of return. Ese es uno de los tipos de retornos. If you remember, I said that when you have you don't forgive someone, ¿Se acuerdan que les dije que si no perdonas a alguien, you have an unrighteous judgment against them. tienes un juicio injusto en contra de esa And so persona? they have wronged you. Entonces te hicieron un mal, You make a judgment against them, tú haces un juicio contra and ellos you say, you know, they're always doing that. y tú dices, ellos siempre hacen eso. You ever said that? ¿Alguna vez de That ustedes ha person- dicho eso? You know, that person's always doing Y it. mira, ese tipo siempre hace eso. That's an unrighteous judgment. Eso es un juicio What you're saying injusto. is, Lo they que can't dices, change. ellos no pueden They cambiar. won't change. Ellos no van a cambiar. You know? ¿Ves? Now, Ahora, husbands or wives, esposos, esposas, you ever say that to your spouse? ¿has dicho eso tú acerca de tu esposo, de tu esposa? You ever say that to your children? ¿Le has dicho eso sobre tus hijos? You're always messing up. Ay, vos siempre estás haciendo eso. Hello? Are you there? ¿Están ahí? Okay. And you wonder why your relationship is not so good. Y después te preguntas por qué tu relación no Because you're está not tan giving bien. mercy. Porque no das You're misericordia, giving judgment. sino que estás dando If juicio. you're an employer Si eres un jefe, alguien and que you have emplea employees y tienes tus empleados and you're afraid they're stealing from you, y tienes temor de que te estén robando, because they always do, porque siempre lo hacen, don't they? ¿no es cierto? No. No, You've got an unrighteous judgment. tienes un juicio injusto. Instead of blessing, En vez de bendecir, if you have an employer, si tienes a un empleador, is he always misunderstanding you ves que él siempre te está and not malentendiendo giving you your just due? y no te está dando lo que es justo, You got an unrighteous judgment against him. hay un juicio injusto contra ti. You need to be blessing him Necesitas bendecirlo, because his welfare porque el bienestar de él in part determines your welfare. determina tu bienestar, ¿no es cierto? Yeah. So let me suggest this. Entonces déjame sugerirte esto. Why don't you pray ¿Por qué no oras? and ask the Lord, Y pídele al Señor, say, Lord, Señor, teach me about unrighteous judgment. enséñame sobre los juicios injustos. Tap me on the shoulder Tócame el hombro when I'm making one cuando yo esté haciendo uno, so that I can turn that into para que yo voltee eso blessing a una bendición and I can give mercy. y yo pueda dar I misericordia can mami, give kindness. y yo pueda dar verdad, bondad. It's just about changing the way you think. Es Really. cambiar la manera que piensas, eso es A todo. long, long time ago, Hace mucho, mucho tiempo I atrás, prayed this, and I prayed it a yo lot. oré esto y lo oro mucho. I said, Lord, let me see people Yo dije, Señor, déjame ver a la gente like you see them. como tú lo ves. And a year or two ago, it occurred to me. Y un año o dos atrás se me ocurrió. The way I view people has changed. La manera que yo veo a la gente ha cambiado. And it's changed Y ha because I cambiado. have been practicing blessing. Porque he estado practicando las bendiciones. And I view people in terms of blessing Ahora veo a la gente en términos de bendición. rather than my own judgment. En vez de mi propio I'm not juicio. saying I do it perfectly. No lo digo que lo hago know, it's a perfectamente. practice. Es una práctica. You got to keep doing it. Tienes que seguir The haciendo. more you do it, the easier Lo it más is. que lo haces, lo más fácil se The hace. less you do it, the harder it is. Lo menos que lo haces, lo más difícil se te hace. Because blessing Porque el bendecir is not an event no es un evento where God does some good thing. donde for Dios you. hace algo bueno para ti. Blessing is a way of life. Bendecir es un estilo de vida. If you want to walk in it, Si quieres caminar en ello, you got to give it, tienes que darlo, you got to receive it. tienes que recibirlo. Okay? So that's the first kind of return. Es el primer tipo de reembolso, de retorno, It's only 2 or 3 times. y solo 2 o 3, ¿verdad? Veces. The next kind of return is sowing and reaping. El siguiente tipo de reembolso, de retorno, es sembrar y cosechar. That's 30, Eso es 30, 60, 60, ¿se acuerdan? 100-fold. Y 100%. Now, Ahora, when you sow, what do you sow? cuando siembras, ¿qué siembras? Seed. Semilla. Okay? There are 3 kinds Hay 3 tipos of seed. de semilla. First, Primero, words are seeds. palabras son semillas. We know this from
one of the parables of the sower, right? Conocemos esto por la parábola del sembrador. The sower went out to sow, and what did he sow? El sembrador salió a sembrar y ¿qué The word of sembró? God. La palabra de Dios. The things you speak to your children, Lo que tú le hablas a tus the words you hijos, say to them are las palabras seeds. que les dices a ellos son semillas. And you want to be planting seeds Y of tú quieres righteousness sembrar semillas de justicia and not bad seeds. y no malas semillas. See, my father told me, Mi padre me dijo a mí, you'll never amount to a hill of beans. vos nunca vas a cumplir nada en tu vida. Surprise, surprise, look at me now. Ay, mírame I'm ahora. bigger than a Soy más grande que un semillero. Those seeds you say to your children. Las semillas que le dijiste a tus A hijos, lot of them are unrighteous judgment on them. muchos de ellos fueron juicios injustos. No, and you don't need to say, oh, you're such a good boy, you never do anything wrong. That's a Ay, lie. eres un buen muchacho y nunca haces nada malo. Eso es mentiras. Well, you say, you know, God loves you, Sabes, hijo, Dios te ama. and I love you, Y yo te amo. and God has good things in mind for Y you, Dios tiene buenas cosas en mente and para I ti. have good things in Y mind yo for tengo you, buenas cosas para ti en mente. and I'm going to do everything I Y can yo voy a hacer lo que yo pueda to see that God accomplishes para His ver que purpose Dios in you. cumpla sus propósitos en ti. Okay? So one kind of seed are words. Entonces, una de las tipos de semillas es palabra. Another kind of seed are deeds. Otro tipo de semillas son Actions. hechos. Galatians 6 says, Gálatas 6 dice, let him who is taught in the world, Que- in the word, al que es enseñado en la palabra, share with him who teaches in all good things. con el que es enseñado en la palabra, comparta de toda cosa buena. Be not deceived, No seas engañado. God is not mocked. Dios no puede ser For burlado. what a man sows, he Lo shall que also reap. un hombre siembra, eso él cosecha. If you sow to the flesh, Si siembras a la carne, you shall of the flesh de la carne reap corruption. cosecharás But if you sow to corrupción. the Spirit, Pero si siembras al espíritu, you shall of the Spirit del espíritu reap eternal life. cosecharás vida eterna. Now, I've Ahora. heard it taught Yo he escuchado ser enseñado that money is a seed. que el dinero es semilla. You heard that message? ¿Ustedes han escuchado ese mensaje? I got some news for you. Tengo noticias para ti. Money is not a seed. El dinero no es semilla, It's the giving of money es el dar del dinero that's a seed. que es la semilla. It's the action. Es And then, if el you look acto. closely in that passage, Si Galatians tú ves 6, en that's ese what it's pasaje, talking about. de eso es lo que habla. Está hablando de la acción. I've also heard it taught that if you give, God will give to you. Y yo también he escuchado que se enseñan que si tú das, Dios te dará de vuelta a ti. In the context of money. En el contexto de dinero. So people give, Entonces la gente da so God will give to them. para que Dios les dé de vuelta. Who's the center of attention in this process? Entonces, ¿quién es el centro de atención en ese proceso? It's not God. No es Dios. Who is it? ¿Quién es? Why are you giving? ¿Por qué estás dando? So you can get. Para que tú recibas. ¿Ves la Okay. motivación? Is this true or not? Now, ¿Es cierto esto o no? if you don't, if it's not true, I'll quit right now. Si esto no es verdad, But entonces yo termino aquí. when you give in order to get, Pero cuando tú das para recibir, that is selfish. eso es egoísmo. Is it not? So ¿No you es know, cierto? No, it's true. and you buy into this whole thing. Y después nosotros creemos todas esas cosas. You need something, so you're going to give Ay, this, so yo you'll get necesito that. esto, entonces yo voy a dar esto para recibir lo que yo And so you quiero. treat God like He's a vending machine. Entonces tratas a Dios como un cajero, como una máquina de vender cocas, Coca-Colas. You think He likes that? ¿Crees que a Dios le gusta eso? So when you give in Cuando order tú to das get personal gain yourself, Para tener ganancia propia tú mismo. are you sowing to the Spirit or are you Estás sowing to your sembrando flesh? al espíritu, estás sembrando a la carne. So when Entonces, you give in order Cuando to give, das para recibir, you're not sowing to the Spirit no and estás reaping sembrando al eternal life. espíritu para cosechar vida eterna, You're sowing to the flesh, estás sembrando a la carne and you'll reap y corruption. vas a cosechar corrupción. And the larceny and the greed Y la codicia that's in your heart que está en tu corazón will bear fruit va a dar fruto in your life. en tu vida. Now, I'm not saying you shouldn't give. Yo no te digo que no des, obvio. I believe in giving. Yo creo en el dar. I do. I believe it. Yo lo creo. You know, and I go on mission trips, Yo voy en misiones, en viajes de misiones,
Because God provides. Porque Dios me provee. And He uses people. Y Él utiliza a la gente. Okay? I like what the Cubans say. Me gusta lo que los cubanos dicen. They say when God invites, Dice, cuando Dios invita, He pays. Él paga. Now, when I'm in Cuba, Cuando yo estoy en Cuba, a lot of times what they mean is, muchas veces lo que ellos quieren decir God es, invited you here Dios te invitó aquí to bring us some resources. para traernos recursos. But it's true. Y es cierto. I mean, I didn't ask for any money. Yo no he pedido dinero, God provided my expenses. pero Dios on this proveyó dinero para este viaje. trip. Well, Amen. when I go, Cuando yo voy, I've just said, God, if you're not gonna yo he dicho, pay, that Si- means you didn't invite, si tú no vas a pagar, significa que tú no me and I'm not invitaste. gonna crash that party. Y yo no voy a ir a esa fiesta si no fui invitado. Not anymore. Ya no más. Okay. So words are seeds, Palabras son semillas. deeds are seeds. Hechos son semillas. The third kind of seed is people. La tercer tipo de semillas son gente. We know this from the other parable about sowing and reaping. Conocemos esto de la otra parábola del A man sembrar y sowed good cosechar. seed in his field, Un hombre sembró buena semilla en su and at campo night the enemy came and sowed bad y seed. en la noche vino su enemigo y sembró mala semilla. And the wheat and the tares grew up together. Y el trigo y la cizaña crecieron juntos. When Jesus explained this parable, Cuando Jesús explica esta parábola, here's what he said. eso es lo que él dice. He said the field is the world. Dice, el campo es el mundo, The good seed la buena are semilla the sons of the kingdom. son los hijos del reino. The bad seed La mala are semilla the sons of the evil one. son los hijos del enemigo, del diablo. Have you ever been in a situation ¿Has estado tú en una situación where there's a bunch of pagan unbelievers all around donde you, hay un montón de paganos and incrédulos they're alrededor vexing tuyo, your righteous spirit, y ellos están atribulando tu espíritu justo and you just want to go work with Christians? y tú quieres ir a trabajar solo con cristianos? You ever been there? ¿Alguna vez has estado ahí? Have you ever considered the possibility ¿Has considerado posiblemente la that posibilidad God sowed you que Dios te sembró a ti into that en situation? esa situación? And instead of ambiente. trying to get out of it, Y en vez de salirte de ahí, you need to grow tienes que crecer and flourish y florecer where God has planted. donde Dios te sembró. Am I hurting your brain? ¿Estoy haciendo tu cabeza doler un poco? Okay. Bueno, So the three kinds of returns: entonces los tres tipos de reembolso de retornos: words, obras, seeds, semillas, and the third y la tercera is blessing. es bendiciones. The the three kinds of people. Sí, Okay. gente, But gente. the three kinds of seeds are Las words, tres tipos de semillas son deeds, palabras, and people. hechos y Okay. gente. The three Disculpe. kinds of returns is first Tres good tipos de measure. retornos, ¿verdad? Es buena medida. Next is sowing and reaping. Segunda es 30, 60, and cosecha, 100-fold. ¿verdad? Sembrar y cosecha 30, 60 y 100. And third is blessing. Y la tercera And son I'm going to leave you with bendiciones. this. Con esto les dejo Deuteronomy 1:11. Deuteronomio 1:11. May the Lord increase you Que el Señor te aumente 1,000-fold 1000% and bless you as He has promised. y te bendiga como Él ha prometido. Amen. Amen. Amén.